You can really go down a deep rabbit hole if you read about ice ages. I think the best evidence for it is ancient maps, which show the world as it looked during the last ice age. To me, the obvious answer is we are dealing with the fingerprints of a lost civilization that mapped the world and that left evidence of that mapping, which ancient map makers found and used and incorporated into their map. I think we're getting very close to rediscovering some of the things that our ancient ancestors were up. Presence of Antarctica on ancient maps, because we didn't discover it until 1820, and yet it's on maps drawn in the 1500s with great detail. Graham Hancock es más famoso por sus audaces enfoques sobre civilizaciones perdidas del pasado. Hancock comenzó su carrera como periodista, trabajando para periódicos. Había trabajado para publicaciones como The Guardian y The Times, algunos de los nombres más grandes de la industria. La vida de Graham dio un giro drástico después de cerrar su carrera periodística para seguir sus pasiones. Graham se dedicó a perseguir el pasado mientras buscaba apasionadamente todo lo que pudiera contarle algo sobre la vida en la Edad Media. La primera publicación de Graham sobre su nueva pasión se tituló Las huellas de los dioses, publicada en 1995. Esta obra seminal proponía la audaz idea de que una civilización altamente avanzada, anterior a los antiguos egipcios, podría haber dejado un rastro de evidencia que mostrara su sofisticado conocimiento y tecnologías. Las teorías de Hancock desafían constantemente las opiniones académicas establecidas, animando a los lectores a considerar la posibilidad de civilizaciones perdidas desde hace mucho tiempo y fenómenos inexplicables que moldean nuestro pasado. Sin embargo, las ideas poco ortodoxas de Hancock han generado ardientes seguidores y críticos vociferantes. Muchos consideran al gurú de la arqueología como un pionero que no teme explorar narrativas poco convencionales, mientras que otros sostienen que sus teorías a menudo carecen de evidencia empírica y se basan más en interpretaciones especulativas. Independientemente de la postura de uno, hay una verdad innegable. Hancock ha logrado provocar intensos debates en la comunidad científica. Ha moldeado y redefinido las discusiones sobre los orígenes de la civilización humana. En el corazón de las perspectivas poco convencionales de Hancock yace la tentadora noción de que la Antártida alberga secretos que desafían la esencia misma de la historia humana. Él postula que la vasta extensión cubierta de hielo que conocemos hoy como Antártida podría no haber estado siempre congelada. Esta idea provocativa está respaldada por anomalías geológicas y arqueológicas, incluidos mapas antiguos que representan a la Antártida libre de su manto helado. Evidencias como esta llevan a Hancock a considerar la existencia de una civilización avanzada que prosperó en este continente mucho antes de los eventos catastróficos que llevaron a su declive. Las teorías de Hancock reflejan un panorama más amplio de puntos de vista alternativos sobre la importancia histórica de la Antártida. Algunos investigadores y teóricos creen que la Antártida pudo haber sido parte de una masa de tierra más grande. Una de estas teorías incluso sostiene que la Antártida era parte de la mítica Atlántida, con restos de este antiguo territorio ocultos bajo el hielo. Otros proponen que la Antártida podría haber servido como un centro para la actividad humana prehistórica, gracias a sus atributos geográficos únicos. No hay duda de que estas teorías son muy tentadoras. Apelan a la imaginación humana. Sin embargo, contrastan marcadamente con la opinión consensuada sostenida por la comunidad científica. Los científicos convencionales creen unánimemente que la Antártida ha estado cubierta de hielo durante millones de años. Su actual capa de hielo se ha desarrollado a lo largo de varios millones de años. El clima extremo de la región y su aislamiento geográfico plantean considerables desafíos para la exploración arqueológica, complicando la recolección de evidencia concreta para sustentar o refutar estas hipótesis alternativas. El concepto de Graham Hancock sobre mapas antiguos que representan la Antártida se basa en la idea de que algunos mapas históricos muestran costas detalladas del continente que habrían sido precisas antes de su actual cubierta de hielo. El mapa de Piri Reis,
creado a principios del siglo XVI, a menudo se destaca como un ejemplo clave. Muestra partes de la costa de la Antártida que coinciden con datos satelitales modernos. Hancock y otros argumentan que tal precisión sugiere que los cartógrafos tuvieron acceso a conocimientos o tecnologías avanzadas, potencialmente de una civilización perdida que precede nuestra comprensión convencional de la historia. Esta idea se relaciona con la teoría más amplia de Hancock de que puede haber habido civilizaciones antiguas que eran más tecnológicamente avanzadas de lo que se pensaba anteriormente. Sin embargo, los críticos señalan varios contraargumentos para refutar sus afirmaciones. Algunos académicos han argumentado que la aparente precisión de estos mapas podría ser coincidental o el resultado de errores en la elaboración de mapas. Los mapas de esa época a menudo se basaban en una mezcla de datos exploratorios limitados, rumores e imaginación. Por estas razones, basar evidencia en ellos puede ser más contraproducente. Los mapas a menudo contienen muchas inexactitudes que se pasan por alto en favor de los pocos puntos que se alinean con el conocimiento geográfico moderno. En Las huellas de los dioses, Graham Hancock postula que la Tierra experimentó un devastador evento global hace aproximadamente 12.000 años, que acabó con esta civilización prehistórica y sumergió a los sobrevivientes en lo que conocemos como la Edad Media. Hancock teoriza además que los restos de esta civilización perdida llevaron a cabo una misión global para reiniciar la sociedad humana. Diseminaron su conocimiento avanzado a las primeras civilizaciones en todo el mundo. Este intercambio de conocimiento vio el surgimiento de sociedades como los egipcios, sumerios y mayas. Para respaldar aún más sus afirmaciones, Hancock señala las estructuras megalíticas en todo el mundo. Estas estructuras, desde las pirámides de Giza hasta los moais de la isla de Pascua, exhiben alineaciones de construcción y astronómicas que sugieren un conocimiento avanzado muy por encima de lo que comúnmente se atribuye a sus creadores. La precisión de estas construcciones, los intrincados grabados y la precisión matemática en estas estructuras desconciertan a los ingenieros y arqueólogos modernos. Esto llevó a Hancock a sugerir que son las huellas dactilares de una civilización mucho más antigua y avanzada de lo que se pensaba anteriormente. Otro respaldo a la investigación de Hancock es la creencia de que la arqueología y la historia tradicionales no han reconocido ni entendido plenamente la complejidad y sofisticación de estos antiguos monumentos. Él sostiene que las estructuras no deben verse como instancias separadas de brillantez aislada. Estos monolitos deben ser vistos como evidencia interconectada de una civilización global con alto conocimiento arquitectónico, astronómico y matemático. En su libro Magos de los Dioses, una secuela de Las huellas de los dioses, Hancock revisita su teoría a la luz de nuevos descubrimientos arqueológicos. Se interesó especialmente en Göbekli Tepe y Turquía, que datan de aproximadamente 900-600 a.C. La sofisticada arquitectura y las precisas alineaciones astronómicas de estos sitios reafirman su argumento a favor de una civilización prehistórica avanzada. Según Hancock, Göbekli Tepe proporciona prueba tangible de que existía un alto nivel de conocimiento al final de la última era de hielo, mucho antes de lo que sugiere la historia convencional. Paralelamente a su interés en civilizaciones perdidas, las obras de Hancock a menudo exploran el uso de sustancias alucinógenas en sociedades antiguas. Él argumenta que los estados alterados de conciencia eran una parte integral de estas civilizaciones. Estas sustancias se utilizaban para rituales religiosos, sanación y para obtener conocimientos sobre la naturaleza de la realidad. Este aspecto de su investigación, aunque controvertido, enfatiza su punto más amplio. Creía que nuestros antepasados no solo eran sofisticados en un sentido práctico, sino que también poseían un profundo conocimiento espiritual y metafísico. El trabajo de Hancock sobre civilizaciones perdidas ha suscitado controversia.
recibiendo tanto aplausos por su audaz cuestionamiento de las narrativas establecidas, como críticas por su falta de rigor científico tradicional. El aspecto intrigante del trabajo de Hancock radica en su desafío a reconsiderar nuestras suposiciones sobre el pasado. Nos lleva a preguntarnos si nuestra historia podría ser más rica y profunda de lo que se nos ha hecho creer. En este contexto, el enfoque del trabajo reciente de Hancock sobre la Antártida encaja en su exploración más amplia de civilizaciones perdidas. Hancock continúa su búsqueda para revelar el pasado oscurecido de la humanidad al investigar los misterios envueltos en las expansiones heladas de la Antártida. Cree que es clave para entender nuestro presente y dar forma a nuestro futuro. A medida que exploramos esta frontera helada, seguimos los pasos de un hombre dedicado a sacar a la luz los capítulos olvidados de la historia humana. No importa cuán incómoda o desafiante sea la idea, el concepto de la Antártida en mapas antiguos es un pilar clave en la exploración de civilizaciones perdidas de Graham Hancock. Algunos de estos mapas centenarios representan la Antártida como una desolada wilderness helada que solo comenzamos a explorar en el siglo XIX. El más famoso de estos mapas es el mencionado mapa de Piri Reis. Este mapa del mundo representa la punta sur de América del Sur y lo que se cree que es la parte más septentrional de la Antártida, libre de hielo. La precisión del mapa, particularmente su representación de la costa sudamericana, es sorprendentemente exacta para el período en que fue dibujado. Más intrigante es la representación de una Antártida libre de hielo, un detalle que desconcierta tanto a historiadores como a geógrafos. ¿Cómo podría un mapa de principios del siglo XVI retratar una masa de tierra que no sería descubierta hasta otros 300 años? Hancock propone que los mapas fueron copiados de fuentes aún más antiguas que ahora se han perdido en el tiempo. Hancock creía que estos mapas fueron creados por una civilización altamente avanzada, capaz de una cartografía sofisticada y de viajar por mar mucho antes de la antigüedad clásica. Esta civilización, hipotetiza Hancock, podría haber mapeado el globo durante la última era de hielo, cuando los niveles del mar eran más bajos y la Antártida estaba libre de su cubierta helada. Agregando su opinión a esta hipótesis, Charles Hapgood, un profesor universitario estadounidense y autor de Los mapas de los antiguos reyes del mar, hizo esto aún más intrigante. Sugirió que estos mapas se hicieron utilizando trigonometría esférica avanzada. Este es un nivel de sofisticación matemática no asociado con las civilizaciones antiguas. La idea de la trigonometría esférica avanzada refuerza aún más el argumento de Hancock sobre la existencia de una civilización tecnológicamente avanzada en tiempos prehistóricos. Las islas fantasma del Ártico, representadas en varios mapas medievales, también añaden un toque de intriga a la investigación de Hancock. Estas islas árticas que ya no existen, o probablemente nunca existieron, se presentaron frecuentemente en mapas desde el siglo XIV hasta el XVI. Estas islas estaban notablemente ausentes en mapas posteriores. Hancock sugiere que estas islas podrían haber sido restos de una civilización de navegación mucho más antigua que podría navegar por las aguas árticas cuando eran más accesibles. Estos viejos mapas forman una piedra angular en las teorías de Hancock sobre civilizaciones perdidas. Muchos de los críticos de Hancock argumentan que estos mapas fueron dibujados a partir de conjeturas o proyecciones de cartógrafos medievales. Sin embargo, la multitud de partidarios de Hancock los ve como pistas de una historia oculta. Creen que estos mapas son un registro de un tiempo en que una civilización olvidada tenía conocimientos y habilidades muy superiores a lo que la historia convencional les atribuye. Al profundizar en la representación de la Antártida en mapas antiguos, Hancock no solo está reescribiendo la historia del continente helado, está desafiando nuestra comprensión de la civilización humana misma. A medida que nos sumergimos más en su expedición a la Antártida y en el asombroso descubrimiento que nos espera, llevamos con nosotros este misterio cartográfico
y las preguntas que plantea sobre el conocimiento y las capacidades de nuestros antepasados. La expedición de Hancock a la Antártida simboliza una comprensión de la incansable búsqueda de conocimiento que caracteriza a este audaz explorador. Impulsado por su creencia en una civilización avanzada, perdida hace mucho tiempo, Hancock se embarcó en un viaje hacia el borde del mundo, con el objetivo de descubrir los secretos ocultos bajo el hielo antártico. El viaje a la Antártida es una tarea desalentadora por sí sola. Incluso con los avances en tecnología y transporte, alcanzar el continente congelado está lleno de numerosos desafíos. Las duras condiciones climáticas, el terreno implacable y el aislamiento son solo algunos de los obstáculos a superar. Sin embargo, para Hancock, el atractivo de los descubrimientos potenciales fue suficiente motivación para enfrentar estos desafiantes obstáculos. Emprendió este viaje revolucionario junto a un equipo de expertos y exploradores. La expedición de Hancock comenzó con una planificación y preparación extensas. Dado el entorno estéril de la Antártida, el equipo necesitaba el equipo adecuado, ropa, equipo de supervivencia, un itinerario completo y amplios planes de contingencia. El viaje a la Antártida es tan cautivador como desafiante. Al llegar al continente, Hancock y su equipo fueron recibidos por una increíble variedad de icebergs brillantes y extensas capas de hielo. Lo que más impresionó a estos marineros fue el absoluto silencio de este paisaje remoto. Sin embargo, incluso en esta desolada wilderness, la naturaleza encontró la manera de plantar vida allí. La aparición de focas, pingüinos y diversas aves marinas recordó al equipo la resiliencia y diversidad del planeta. La expedición estaba lejos de ser cómoda, con temperaturas que caían por debajo de cero y tormentas que amenazaban su progreso. Lo que mantenía al equipo en marcha era la oportunidad de hacer un avance histórico que proporcionara pruebas concretas de las teorías de Hancock. Como muchas de las aventuras de Hancock, la expedición a la Antártida fue una mezcla de exploración física y búsqueda intelectual. A lo largo del viaje, Hancock se basó en su investigación sobre mapas antiguos, estructuras megalíticas y mitos de civilizaciones perdidas. Todo esto tenía como objetivo conectar los puntos y revelar la imagen general. Para Hancock, la expedición no se trataba solo de desenterrar artefactos o descubrir evidencia física de una civilización perdida. Lo que Hancock buscaba con esta expedición era desafiar nuestra comprensión de la historia humana. Se propuso explorar el potencial de nuestra especie. Para Hancock, se trataba de revelar un pasado que la ciencia y la arqueología convencionales han ignorado o no han logrado reconocer. Hancock nos anima a abrir nuestras mentes a la posibilidad de que nuestra historia podría ser mucho más antigua y extraña de lo que jamás imaginamos. Si bien los críticos a menudo han etiquetado las teorías de Hancock como pseudociencia, es difícil negar la emoción y el misterio que sus exploraciones generan. Su valentía para cuestionar narrativas establecidas, su incansable búsqueda de la verdad y sus audaces exploraciones en lo desconocido nos recuerdan la esencia de la curiosidad humana. Nos hace recordar nuestro deseo innato de comprender nuestros orígenes. Hancock encontró evidencia de su tan buscada civilización perdida en el desolado paisaje helado de la Antártida. Ahora entendemos por qué este continente congelado podría ser la clave para desbloquear nuestro misterioso pasado. La expedición de Hancock a la Antártida estuvo lejos de ser una decisión irracional y alocada. Después de enfrentar las duras condiciones y el terreno traicionero de esta helada región, Hancock y su equipo hicieron un descubrimiento que podría alterar significativamente nuestra comprensión de la historia humana. Al utilizar radar de penetración terrestre, el equipo detectó anomalías bajo el hielo. Estos patrones irregulares eran inconsistentes con formaciones naturales, lo que sugería estructuras hechas por el hombre ocultas bajo la superficie. Intrigados por este potencial avance, el equipo escaneó intensivamente el área, recolectando datos para ser procesados y analizados. En el frío mordaz,
La espera por el análisis de datos fue una prueba de paciencia. Cuando finalmente se procesaron los resultados, revelaron una imagen impresionante. Las anomalías parecían estar estructuradas en un patrón de cuadrícula que recordaba el diseño de una ciudad. Los hallazgos indicaron la presencia de grandes estructuras geométricas bajo el hielo. Esta fue una revelación que envió ondas de choque a través del equipo. Las repercusiones de estos hallazgos fueron bastante monumentales. Si lo que habían localizado eran de hecho restos de una civilización prehistórica, podrían validar las teorías de Hancock de larga data. No solo validarían la teoría de Hancock, sino que reescribirían la historia humana. Justo ante el equipo había evidencia de que una civilización avanzada podría haber prosperado en la Antártida antes de ser encapsulada en hielo. Esto era prueba de la posibilidad de que existió una civilización que poseía conocimiento y habilidades. Sin embargo, queda una pregunta por responder. ¿Cómo podría haber prosperado una civilización avanzada en un entorno tan duro y aislado? La respuesta a la pregunta anterior radica en la historia climática de la Tierra. Hancock y otros defensores de la teoría de la civilización perdida sugieren que la Antártida no era el desierto helado que conocemos antes de la última era de hielo. Afirman que era una región templada con un clima adecuado para la habitabilidad humana. Sin embargo, la implicación de una Antártida habitada y libre de hielo se correlaciona con los antiguos mapas discutidos anteriormente, que representan el continente antes de su cubierta helada. Esta teoría también se alinea con estudios geológicos recientes que indican que partes de la Antártida estaban libres de hielo hace apenas 12.000 años. El período coincide perfectamente con la línea de tiempo propuesta por Hancock para la civilización perdida. Sin embargo, este descubrimiento es solo el comienzo. Las estructuras bajo el hielo deben ser exploradas y estudiadas directamente para comprender y verificar completamente los hallazgos. Este es un emprendimiento desafiante y potencialmente peligroso, pero las recompensas potenciales de tal esfuerzo son inmensas. Podría proporcionar evidencia indiscutible de una civilización prehistórica avanzada que valide las teorías de Hancock y otros historiadores alternativos. Este descubrimiento en el Ártico podría alterar fundamentalmente nuestra comprensión de la historia humana. Los críticos argumentan que el descubrimiento podría ser resultado de fenómenos naturales o de una interpretación errónea de los datos. Enfatizan la importancia de un escrutinio científico riguroso, una investigación exhaustiva y una revisión por pares. Si bien es esencial abordar estos hallazgos con una dosis saludable de escepticismo y una rigurosa indagación científica, también es igualmente crucial permanecer abiertos a nuevas posibilidades e interpretaciones. También vale la pena señalar las implicaciones más amplias de este descubrimiento. Si esta teoría resulta ser cierta, subraya la idea de que la civilización humana podría ser mucho más antigua y mucho más avanzada de lo que sugiere la arqueología convencional. También refuerza la creencia de que nuestros antepasados no solo eran habitantes de cuevas, sino exploradores, innovadores y constructores de una magnitud que recién comenzamos a comprender. El aterrador descubrimiento de Graham Hancock en el borde de la Antártida no es aterrador por lo que revela sobre nuestro pasado. Sacude lo que sabemos sobre nuestro presente y nuestro futuro. Plantea la pregunta de si nosotros, como especie, podríamos olvidar un capítulo tan crucial de nuestra historia. ¿Qué más podríamos haber olvidado si olvidamos a nuestros antepasados árticos? ¿Qué podemos aprender de estos capítulos perdidos para navegar los desafíos de nuestro presente y moldear el destino de nuestras futuras interpretaciones y reacciones científicas? Estas preguntas necesitan ser respondidas, ya que hay mucho que podemos aprender de las vidas de nuestros antepasados. El momento conmovedor en que Graham Hancock se dejó llevar por las lágrimas mientras discutía sobre la Antártida encapsula la naturaleza intrincada de indagar en narrativas no convencionales dentro de los ámbitos histórico y arqueológico. A pesar del escepticismo y la crítica,
Su apasionada respuesta refleja su compromiso de desafiar el status quo. Al reflexionar sobre la reacción apasionada de Hancock, es imperativo subrayar los roles desempeñados por la evidencia tangible, el pensamiento analítico y el discurso robusto en la búsqueda del conocimiento. La Antártida sigue siendo un tema fascinante, que invita a científicos, investigadores y entusiastas a persistir en su búsqueda de desenterrar sus enigmas con un enfoque integral y riguroso. Si bien las emociones pueden avivar la curiosidad y el compromiso, idealmente deberían complementar, en lugar de reemplazar, el rigor intelectual indispensable para comprender con precisión el pasado de la humanidad.